Hola, hola, Dios bendiga una vez más. Hola, ¿cómo están? Saludándolos una vez más en el nombre de Jesús. Desde este lugar, gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite. Estamos en un tiempo que es del Señor, en un tiempo que Él ha proveído. Estamos dando gracias al Señor porque Él es bueno y tiene misericordia para con todos. Estamos aquí hoy queriendo hablar siempre de la Escritura, queriendo hablar siempre de lo que es el Evangelio de Cristo, de los discípulos, de los profetas y del mismo Dios creador del cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Y es un privilegio grande para mí poder llevar a cabo esta lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra de Él que Él es santo, su palabra es santa. Lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirado por Él. Lo que está escrito acá ha sido dejado para los hombres, para que los hombres se instruyan en ese conocimiento. Y realmente lo que Dios quiere en su inmenso amor por la humanidad es que los hombres sean salvos. Y es de ese tema que vamos a hablar un poco de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia, de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así que amigos, hermanos, familia, espero que este tiempo sea agradable para todos en el nombre de Jesús, que el Espíritu del Señor nos enseñe, que el Espíritu del Dios Todopoderoso esté con nosotros en estos minutos y que podamos entender, que podamos llevar a cabo en nuestros corazones esa semilla que Él quiere que su pueblo, que sus hijos germinen para que puedan dar frutos. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente para ir de acuerdo a la Escritura y en el tema que es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Se lo voy a leer. Estamos usando la Biblia Reina Valera 1960, que es la tradicional, la que todo el mundo conoce. Pueden usar también la Biblia católica, dice lo mismo, hablando de lo mismo. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, se los leo del 1 y hasta el 4. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, con todo permiso y reverencia a Él. Estamos aquí para hablar de su Evangelio en obediencia y en bondad, en misericordia y en la piedad, para que todos los hombres podamos alcanzar esa salvación tan grande que Él ha proporcionado, un tesoro tan grande para el hombre, que es necesario que lo entendamos de esa forma, o que Dios mismo nos dé esa mente para poder discernir y entenderlo claramente. Dice la palabra del Señor a través de el apóstol Pablo. Dice en Primera de Timoteo capítulo 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Está diciendo el apóstol según el Evangelio de Jesucristo. Él aconseja a que se hagan oraciones, rogativas y peticiones de acciones de gracia por los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido para hablar de tu palabra, Señor. Que seas tú edificándonos, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, mi Salvador. Gracias por este tiempo. Que sea usted, Señor, llevándonos a esta palabra en honestidad, en sinceridad, para que podamos nosotros, Señor, tener una salvación tan grande. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Entonces dice la Escritura, hermanos, amigos, que se hagan oraciones rogativamente, peticiones, para que los reyes y todos aquellos gobernantes que están en eminencia, que están en el poder, podamos todos juntos vivir quietamente, porque eso le agradaría a Dios. Es agradable delante de Dios, delante del Señor, que vivamos en esa paz, en esa quietud. Pero más sin embargo, Jesucristo dijo que Él no había venido a traer paz, sino espada. Entonces el apóstol está dando una advertencia de lo que Dios quiere. Él está hablando de lo que Dios dice que en su amor, dice Dios, el cual quiere que todos los hombres, Él quiere que todo el mundo, todo hombre y mujer, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en otras palabras, quiere decir que todos los hombres vengan a Cristo, porque Él es la verdad, porque no existe otra verdad sino la que Él trajo del cielo aquí a la tierra. Entonces, en esos versículos vamos a estar meditando acerca de lo que es la salvación, como Él dice que todos los hombres quiere Dios que sean salvos, pero como la misma iglesia, muchos cristianos que están dentro de las iglesias no tienen ni la idea qué es la salvación, no tienen ni idea qué es, para qué están perseverando, por qué es que el Señor los ha llamado a perseverar en su palabra, en la Biblia, en la doctrina. Entonces, si nosotros no sabemos qué es la salvación, vamos a entrar en un problema y no vamos a tener el conocimiento tampoco, nunca. Entonces, dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 17, dice el Señor Jesús está orando y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer al Padre y al Hijo depende de la vida eterna. Entonces todos los cristianos que se reúnen en las iglesias, o todos los hermanos que están con nosotros siempre, si conocen quién es el Padre y conocen quién es el Hijo, entonces están participando de una eternidad juntamente con nuestro Dios Todopoderoso. Eso quiere decir de que si nosotros no conocemos quién es el Padre, no conocemos quién es Jesucristo, no tenemos una vida eterna, no podemos compartir lo que ya está estipulado. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces el apóstol Pablo dice que por esa razón, para que vengan a ese conocimiento de la verdad, él quiere, dice, que todos los hombres sean salvos, dice el Señor. Y el apóstol y el profeta Isaías lo dice de esta forma. En Isaías 45, vamos a citar a Isaías, al profeta, como el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, también habló de lo mismo. A Isaías le dijo en el capítulo 45, versículo 22, dice la Escritura, desde el 22 en adelante dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice Isaías. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Versículo 23 dice, mirad, dice, porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces está hablando de lo mismo que dijo el Señor Jesús. Entonces
a Isaías se le comunicó, así como a Pablo, que trajera este evangelio. Y el profeta dice claramente: miren a mí, dice el Señor, mírenme y sean salvos, sed salvos, dice Isaías 45, versículo 22. Dice: sea salvo todos los términos de la tierra. Y el apóstol Pablo dice: todos los hombres, Dios quiere que sean salvos. Entonces, porque yo soy Dios y no hay más, o sea, no hay otra salvación, no hay más a quien acudir, no tenemos otra opción, no existe otro Dios aquí en la tierra, ni en el cielo, ni en ningún lugar en el que podamos ser salvos. Y como dice Isaías, porque sobre sus rodillas, cuando estén en ese tiempo, dice: porque por mí mismo he juramentado, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Esta palabra es un decreto, no será quitada, no va a ser quebrantada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Todos vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo es que el mundo no conoce de una salvación? No sabe qué es una salvación. Entonces veamos por las Escrituras, vamos caminando en este valle de sabiduría que el Señor nos está proporcionando en este momento. En el libro de Juan capítulo 5, se lo voy a ir leyendo para que vayamos de acuerdo a lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Juan capítulo 5, versículo 34. Juan capítulo 5, versículo 34, dice de esta manera. Dice, Juan capítulo 5, versículo 34 dice: pero yo no he recibido testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Está hablando Jesucristo. Él no ha recibido el testimonio de nadie aquí en la tierra, está diciendo. O sea, no hay ningún pastor, no hay ningún líder, no hay ninguna eminencia que esté llevando este plan de salvación. Dice el Señor Jesús: pero yo no recibí testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Así dice el Señor. Entonces, está hablando todo el tiempo de una salvación. El profeta Isaías estaba hablando del mismo evangelio de Jesucristo. Y vamos a ir al libro de Hechos, cuando los discípulos, cuando los apóstoles ya estaban en el evangelio de Cristo, predicando el plan de salvación. Hechos capítulo 2, versículo 40. Veamos qué dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba, dice, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Estaba hablando Pedro. Les voy a dar el contexto desde el versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, ¿para qué y por qué? Porque para vosotros es la promesa, hay una promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces hay un llamamiento. O sea, no es que estoy aquí porque yo quiero ser salvo. No, el Señor es el que te ha llamado a su plan de salvación. Él nos ha incorporado a su plan de salvación. No lo recibí yo en mi corazón. No, tengo que arrepentirme y bautizarme en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados. Dice, y entonces cuando ya esté en esa acción, en esa obediencia, entonces dice que para vuestros hijos, para nosotros que somos hijos, porque para vosotros es la promesa, para los hijos, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba el apóstol Pedro
y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces todavía vemos que el mundo está en un problema de que está en tinieblas, está viviendo bajo el régimen de Lucifer. El mundo en sí, afuera de lo que es la iglesia, el mundo pecaminoso, todos los que están en una acción fuera de Cristo, no están dentro de Cristo, estos están sin salvación. No hay salvación para ellos, a menos, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, a menos que vengan a un arrepentimiento, a menos que acepten el evangelio verdadero, el evangelio que predicó Jesucristo, los discípulos, el evangelio que hemos escuchado desde el principio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que todos los hombres lleguen a una salvación. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 5, vamos a ver Romanos capítulo 5 para ir ya viendo este plan de salvación. Romanos capítulo 5 del versículo 9. Romanos 5, como dice la palabra del Señor. Romanos 5 dice, versículo 9 dice, vamos a leer desde el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir esto entonces? Porque ¿para qué es que él quiere que seamos salvos? ¿Por qué es que él quiere que tengamos una salvación? ¿Y qué es la salvación? El apóstol dice en Romanos, dice, mas Dios muestra su amor. O sea, Dios está ya en evidencia, él lo ha hecho. Es el hecho consumado del Señor, que envió a su Hijo a morir, ¿verdad? A morir por los pecados de todos aquellos que se van a ir agregando, de todos aquellos que sí quieren. Entonces, ese amor que él dice que ha demostrado, o sea, ya lo hizo, es un hecho consumado. Ahora falta la parte de nosotros, de los hombres de esta tierra. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, aquí ya está hablando de un problema serio. Aquí está hablando ya de que hay una cólera. Ira significa cólera. Entonces, se nos está entregando a nosotros hoy en vida un plan de salvación. Se nos está entregando un salvoconducto para que podamos nosotros ser separados y estar a salvo de aquella ira, de aquella cólera. Eso es lo que tenemos que nosotros poder llegar a entender, lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entenderlo de una vez y para siempre, y que una vez que se te está entregando este tesoro de salvación, tienes que cuidarlo, tienes que no descuidarte, porque es posible que la puedas perder, es posible que se te sea quitada, arrebatada, porque el mismo Señor en su sola potestad dice la palabra, que nadie podrá quitarnos del amor de Él, ni tronos, ni principados, ni lo profundo, ni lo alto, ni las dimensiones, nada nos podrá separar del amor de Él. Pero sí, el mismo Señor da la palabra de que sí, Él puede borrar tu nombre del libro de la vida. Él sí lo puede hacer. De ahí nadie más. Entonces, por eso es de que Él mismo ha otorgado la salvación, y Él mismo puede decidir si hoy, este día, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, o hoy mismo puedes ser inscrito en ese libro de la vida. O sea, depende de ti. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y el profeta Isaías dice, vengan a mí, dice el profeta Isaías, que el Señor le está diciendo que vengan al Señor para que podamos ser salvos, porque no hay otro Dios que va a salvarnos, no hay más, es solamente el Señor Jesús el que va a salvar.
Y el apóstol Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, hay algo que está preocupando al reino de los cielos. El reino de los cielos tiene una preocupación porque los hombres están sin esa salvación. Porque tú, amigo, que me puedes ver, estás sin una salvación. No tenés una protección divina. Estás en un problema serio de una muerte eterna en un lago de fuego. De eso es lo que el Señor quiere rescatarnos. De eso es lo que el Señor quiere, que sus hijos estén a salvo y que no se salgan del reino, no se salgan del Evangelio. Ya ha sido entregada una salvación y tenemos que cuidarla. Entonces Romanos dice que hemos sido justificados más por su sangre, como hemos sido bautizados en su sangre. Ya tenemos esa justificación, ya tenemos ese sello, la garantía de lo que Él ha hecho en nosotros, los que hemos aceptado ese plan de salvación sin rebeldía, sin estar con ese capricho, con ese orgullo, ¿no? De un solo, nosotros lo hemos aceptado, el Evangelio del Reino, ese plan de salvación, y estamos en obediencia, estamos perseverando, porque esta carrera no es para el que la comienza, sino para el que la termina. No es del que corre, sino del que permanece. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que estamos siendo justificados ya algunos, pero otros no están en esa justificación, porque dice que pues mucho más estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, de una cólera. Ahora, el libro de Corintios capítulo 10, veamos el libro de Corintios capítulo 10, versículo 33, veamos, 10 capítulo, versículo 33, como dice el apóstol Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, dice el discípulo, en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea, ven lo que está hablando el Evangelio hoy, de un plan de salvación. O sea, yo, igual que el apóstol Pablo, no estoy aquí por un interés de riquezas, por un interés de que para mí tenga unos grandes beneficios el canal de YouTube, o porque voy a recibir ofrendas de X persona. No lo estoy haciendo por ningún tipo de ese beneficio. Lo hago porque se me ha entregado a mí una salvación tan grande, un tesoro tan grande, y sería egoísta de mi parte no compartir, no decirles que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, no es por ganancias deshonestas que estemos algunos como lo hacen otros. O sea, no, ni siquiera les estoy diciendo suscríbanse a mi canal, vayan y denle like. No les estoy diciendo ni siquiera eso, aunque deberían de hacerlo, porque es necesario que aprendamos juntos en este caminar de lo que es el plan de salvación. Estar todos juntos unánimes, perseverando en la palabra del Señor, en lo que es el plan de salvación. Porque a veces no nos queda tiempo, a veces no queremos leer la Biblia. Y si te encuentras con este video, pues bien por ti, para que puedas verlo y recapacitar en lo que es la palabra del Señor, porque estamos muy afanosos en lo que son nuestros trabajos, nuestras empresas, las compañías. Estamos muy afanados por pagar la renta, por pagar las cosas que debemos, y este país nos está absorbiendo y nos está desviando de la sincera fidelidad que es a Cristo, porque el apóstol dice de que está bien que oremos y que pidamos por los gobernantes, y que todo sería bonito que viviéramos en una paz, en una armonía, porque eso es agradable para el Señor. Pero ya sabemos que eso no va a suceder. Eso, dentro de la misma iglesia hay indiferencias entre los mismos hermanos. Siendo una iglesia pequeña, siempre hay controversias, siempre hay desacuerdos, capricho, orgullo. El hombre, por naturaleza animal, naturaleza adámica, no va a entenderlo de lo que es la realidad del Evangelio, la realidad de estar en la gracia del Señor Jesucristo.
es necesario que pongamos de nuestra parte, porque se nos ha entregado una salvación, y esa salvación también se te puede ser quitada, arrebatada, se te puede cancelar, porque sin santidad nadie lo va a ver, porque está escrito de que Él es el santo. Tenemos un problema tan grande porque el que trajo el Evangelio es el santo de los santos. Y Él dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, estamos en un problema serio de desobediencia, porque no queremos aceptar el Evangelio, que es el Evangelio que trajo Jesucristo. Entonces, el libro de Romanos ya nos está diciendo de que tenemos una salvación, y que esa salvación nos va a tener apartados de aquella cólera en el día postrero. Veamos qué dice el libro de Corintios, siempre en Corintios capítulo 15. Siempre en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 2 dice, vamos a leer desde el 1, dice, Corintios capítulo 15, estamos hablando de la salvación, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, bien importante, donde dice, por el cual, asimismo, si recibisteis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano ha sido todo. Entonces, si has venido a un bautizo, si has venido a un arrepentimiento, pero tus acciones como cristiana te están poniendo evidencia, estás en evidencia de que no estás ejecutando la palabra del Señor, en vano ha sido todo, dice el apóstol Pablo. Entonces tus acciones, cuando tú estás rechazando la reunión, el cuerpo de Cristo, cuando Cristo, Él está buscando un lugar en tu corazón, Él anhela vivir en tu corazón, y tú le das la espalda yéndote del cuerpo de Cristo. Entonces, en vano ha sido todo lo que hemos hecho. En vano ha sido todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Se te ha entregado un plan de salvación, se te ha entregado un evangelio que es para salvación, pero de que el hombre y su perversidad, su capricho y su orgullo no lo entiende, no lo acepta. O sea, todavía queremos vivir en el paganismo, todavía queremos vivir en las cosas que eran antes, en el viejo hombre, en la vieja mujer, porque tienes que dar frutos de arrepentimiento, tienes que dar un paso a la obediencia, porque tu testimonio ha sido botado, estás en el suelo, estás, dice la palabra del Señor, de que has vuelto al lodo como la puerca y como un perro que vuelve a su vómito. Eso es lo que está escrito, no lo estoy diciendo yo, está en la escritura, el apóstol Pedro lo dice, y eso es lo que el plan de salvación exige. Exige en el sentido de disciplina, exige en el sentido de una ley que se nos ha sido entregada. Exige el evangelio que vivamos en eso, pero no es a la fuerza tampoco. Es una disciplina, es algo que como convertidos, como persona convertida, tienes tú que aceptarlo y darte cuenta de que si no estás perseverando de acuerdo a la hermandad, de acuerdo a lo que es la fraternidad del evangelio, del apostolado, de aquellos mártires que han hablado del evangelio y los han matado para que nosotros podamos llegar a tener esta palabra. Los discípulos los mataron, a Pablo lo mataron, y hay muchos que están todavía siendo exterminados por el evangelio. Entonces, ha sido en vano entonces la muerte de todos estos hombres. Ya no digamos la muerte de Jesucristo, que fue el autor y consumador de nuestra fe. Ha sido en vano entonces, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Dice, se los leo otra vez. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, estás perseverando, según tú.
por el cual asimismo, por este evangelio, por ese plan de salvación, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Si no, es por gusto. Amiga, amigo, hermano, hermana, si no te sujetas a la palabra del Señor, si no vienes a un nuevo renacer, si no vienes a un arrepentimiento genuino, estás en un problema que ha sido en vano todo lo que se te ha dicho, todo lo que has hecho, y lo has perdido todo. Cristo, tú lo has rechazado. Él ha buscado un espacio en tu vida, en tu corazón, pero tú te estás negando a tenerlo en tu corazón, a tenerlo en tu mente, porque Él dice de que nosotros somos su templo. Nosotros somos hoy el templo donde Él se sienta, donde Él mora. Estamos bajo ese gobierno del Señor Jesús. Él es nuestro Rey. Él no es una persona más que murió por ninguna causa. El Señor Jesucristo es la eminencia, es el Ser Supremo, la deidad. Como dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, en Él está la plenitud de la deidad. En el cuerpo, como hombre, cuando estuvo aquí, Él es Dios. Él es el Padre Eterno. Él es el Hijo. Él es el Espíritu Santo. En Él habita corporalmente, en forma de hombre, toda la plenitud de la deidad. No hay más. Entonces, cuando tú no entiendes, cuando tú no sabes quién es el Padre y no sabes quién es el Hijo, entonces no participas de una eternidad. Como dice el mismo Señor Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerlo es vivir ya en una eternidad. Si hoy muero, si hoy morimos, los que estamos en Cristo, vivimos en una eternidad. Y no tenemos participación de una segunda muerte. Vamos a morir una vez y después el juicio. Y vamos a ser apartados, pasen a la derecha, hijitos míos. Y los que no han sido de veneración para el Señor, aquellos que han rechazado, van a participar de una segunda muerte. Van a morir hoy en esta tierra y van a ser llevados delante del trono, y ahí mismo se les va a decir: fuera de aquí, hacedores de maldad, al lago eterno, al fuego eterno. Y eso es lo que está escrito. Entonces, cuando les va a decir fuera de aquí, hacedores de maldad, ¿qué es lo que nos limita a no aceptar ese plan de salvación? ¿Qué es lo que nos limita a recibir esa salvación tan grande que dice el apóstol? ¿Por qué rechazamos? ¿Por qué estamos en una ceguera total? Eso es lo que el apostolado y el mismo Señor Jesús, e incluso el profeta Isaías dijo: vengan a mí para que puedan ser salvos, porque solo yo puedo salvar y no hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor. Entonces, es necesario que como iglesia, como hijos de Dios, como hijas que sois de Dios, no te salgas del plan de salvación. Ya empieza a rechazar a la gente que te va a desviar, empieza a rechazar a aquellos que según tú son tus grandes amigos, son tus grandes cheros, son aquellos que según tú están en las buenas y en las malas, según tú. Pero el único que te ha socorrido ha sido siempre el Señor Jesús. El único que ha sido fiel contigo es el Señor Jesús. Si todavía en tus borracheras has llegado sin saber cómo te parqueaste en la casa, es porque el Señor ha tenido misericordia de ti y porque Él te está esperando. Porque Él dice: yo quiero que todos los hombres sean salvos. Él te está esperando. No sigas renuente, no sigas creyéndote que sos el gran personaje, o la gran mujer sexy, o la gran mujer que porque te sentís joven pensás que no es el tiempo de que vengas al Evangelio, porque decís: no, todavía no quiero estar ahí porque hay muchas cosas aquí que tengo que hacer.
Entonces estás rechazando a Cristo, estás rechazando un plan de salvación, una salvación tan grande que se nos ha sido entregada. Y cuando tú rechazas eso, entonces hay una cólera del Señor que está sobre ti y no te va a salvar en el día de la cólera, en el día grande. Podría ser hoy ese día que tal vez la muerte pueda llegar a tu vida. Entonces no sigas jugando. No puedes estar con un pie adentro y con un pie afuera. No puedes hacerlo. Tenés que pensarlo porque también tu familia está en juego, tus hijos, tus hijas. No podés andar en perversidad. No podés seguir siendo la misma pécora de antes, el mismo borracho. No podés seguir siendo el mismo cuando has sido lavada por la sangre del Cordero en las aguas del bautismo. No podés seguir siendo la misma. Tiene que haber un cambio en ti. Tenés que venir otra vez a un arrepentimiento y reconciliarte con Él. No conmigo, ni con el pastor, ni con el líder. El Evangelio no es de los hombres. El Evangelio es de Cristo. Y los ángeles están mirando y anotando todo lo que uno hace aquí en la tierra. Eso es indiscutible, esa es una realidad, que los libros van a ser abiertos y tu nombre va a ser buscado. Y cuando seas encontrado en los libros de los delitos, en los libros de la ley, vas a ser encontrado, pero procura también ser encontrado en el libro de la vida. Si estás en el libro de la vida, ya la hiciste, pero si no, hay un fuego eterno esperando por aquella alma que pecó toda la vida y que nunca se arrepintió. Ese es el Evangelio. Entonces sigo leyendo en el libro de Corintios capítulo 6 del plan de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6. Dice el Señor, segunda de Corintios capítulo 6, versículo del 1 en adelante, dice: así pues nosotros, dice el apóstol, nosotros, la iglesia, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Otra vez está hablando el apóstol que si no creíste en vano ha sido todo. Y ahora dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos, os aconsejamos. Es un consejo el que el Señor te está dando hoy. Quizás sea el último. No depende de lo que los hombres digan, sino que el Señor está hablando a través de su palabra. Aquí está escrito. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos estamos aconsejando también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, ¿qué es lo que dice? Versículo 2: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido, dice el Señor. Está hablando el Señor. Está hablando el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de generación en generación, el Dios que vino a la tierra, que su nombre es Jesucristo, que se nos reveló en ese cuerpo, como el Hijo del Hombre se hizo llamar el mismo. Entonces, ese mismo está diciendo: en tiempo aceptable te he oído, dice el Señor, y en el día de salvación te he socorrido. Ya lo hizo a sus hijos, ya nos salvó. Él eso está diciendo. Ahora, he aquí ahora, escuchen bien, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea, hoy es el tiempo aceptable, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. No hay un mañana, no existe el mañana. Así que, como dice el Señor, si has oído la palabra del Señor, no endurezcas tu corazón y vea un arrepentimiento. Si tus pecados son grandes, son profundos, son demasiado tenebrosos, Él te va a perdonar. Si son negros, Él los va a emblanquecer. Si son rojos, Él los va a hacer como la blanca lana. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que lo llena todo. Él es el Dios que perdona a los malos. Él es el Dios
que ha venido a esta tierra con este plan de salvación, con esto que hemos leído. Entonces, dice el apóstol Pablo también para aquellos grandes conocedores de la palabra y que ellos se creen que pueden pecar y son salvos, para esos perversos, para esos hombres que se suben a los púlpitos y que viven en pecado y que piensan de que porque aceptaron a Jesús en su corazón, levantaron su mano, hicieron una oración y automáticamente ellos piensan que están en una salvación total, cambiándose de mujer, agarrando las hermanas más jóvenes, metiendo mano en el dinero, enriqueciéndose. Para estos perversos dice el libro de Corintios. Les voy a leer en 1 de Corintios capítulo 13, porque según ellos se creen los apóstoles, se creen los profetas, se creen las eminencias, y engañando a toda la gente en las sinagogas. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 13, dice, versículo 1 en adelante, dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea que no se trata de tener toda la Biblia y de conocer los misterios y de tener la profecía y de tener todos los dones que puedas tener. Si hay un pecado que es ejecutado, el plan de salvación, créeme que, como dice él, solo yo puedo tener la potestad, dice el Señor, de quitar tu nombre del libro de la vida. Así que no hay que cantar victoria, no se trata de que digamos yo ya soy salvo, no se trata de decirlo, ni de decir yo no peco, no se trata de decir eso, porque la palabra del Señor dice, el que dice que no peca hace mentiroso al Señor. Entonces, boca cerrada y no se puede decir, sino tenemos que caminar. Dice, el que camina conforme a la palabra, el que permanece en mí, dice el Señor, ¿verdad? Yo estaré con él. El que permanece en mí como pámpano, dice, llevará fruto, porque él es la raíz, nosotros los pámpanos. Entonces, cuando el evangelio verdadero es manifestado a los hombres para que puedan llegar a una salvación, el apóstol Pablo está diciendo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿pero qué está sucediendo en el mundo entero? En las iglesias, dentro de las iglesias, hay muchos que no están en un plan de salvación. Hay muchos que se les ha dicho, bautícense en el nombre de Jesús, pero no quieren. Porque en el nombre de Jesús es que las personas, los hijos de Él, son lavados, son sellados. Vamos a hablar la próxima vez acerca del bautismo y lo vamos a traer en el nombre de Jesús con la evidencia total de que solamente es en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se requiere de un nombre. Entonces, cuando la iglesia, los verdaderos hijos de Dios, reconozcan quién fue el que murió en la cruz y reconozcan quién es el Padre y quién es el Hijo, entonces participamos todos de una eternidad, de una salvación eterna. Entonces perseveremos para que la gracia sobreabunde, perseveremos en la gracia, perseveremos en la honestidad, perseveremos en lo que a Dios le agrada. No hagamos las cosas que a Dios no le agradan. Hermano, no vivas haciendo las cosas que a Dios no le agradan. A ti te gusta hacerlas porque sos la carne. A ti te gusta hacerlas porque todavía vivís en inmundicia. Pero cuando te des cuenta de que has sido salvado,
de que has sido llamado a un plan de salvación, cuando tú reconozcas que Jesucristo murió por ti y por mí, cuando tú verdaderamente lo entiendas, no vas a poder volver atrás. El pecado no se enseñoreará más de ti. Eso dice su palabra. Así que no somos pecadores. Hemos salido de ese mundo. Hemos sido apartados. Hemos sido llamados. No vivimos en pecado. No somos más pecadores. Tenemos que entenderlo. Y todos los que dicen que sí, que todos somos pecadores y que no hay ninguno que haga el bien y que no peque, esa es una sabiduría de hombre. Porque el que ha nacido de Dios, la simiente de Él está en Él y no puede pecar. Es imposible. Amén. Así que si tú tienes una salvación, se te ha entregado una salvación y piensas de que puedes pecar, ten cuidado, porque Lucifer te está llevando al infierno, porque él es el que engaña, él es el destructor, él es el que tiene a la iglesia atada, cegada, de que los mismos pastores dicen en los púlpitos que son pecadores, pero hay uno que murió por todos nosotros y que él es el santo que no pecó y demostró a todos los hombres que sí se puede vivir sin pecar. Entonces, cuando tú vives sin pecar, no ha sido en vano. No ha sido en vano el Evangelio. No ha sido en vano que Jesucristo haya muerto en una cruz, que su sangre bendita haya sido derramado. Este es el nuevo pacto, que por muchos será derramada esa sangre. Y esa sangre me tocó a mí, me salpicó, esa sangre me ha tocado, y en esa sangre bendita estoy teniendo la redención. Así que, hermanos, amigos, el pecado no se enseñoreará más de la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer con su iglesia. Así que, primera de Timoteo 2, 1 al 4, oremos por los que están en los gobiernos, en eminencia, y que eso es agradable delante de Dios. Pero Dios quiere de que todos los hombres sean salvos y que no se pierdan más, que tengan vida y que sea una vida en abundancia, en una vida eterna. Así que, amigos, familia, espero que sea de bendición y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca en nosotros hasta que Él venga. Hasta pronto. Gracias. Dios bendiga.